Ustedes ven esta copa llena de vino. Es vino, ¿ah? No se engañen por el color. Es un vino especial. Ya sus fans deben saber que toca un corte con el señor Gabriel Cordero, nuestro experto en cultura pop. Ay, che, ¿cómo tú haces esto? Dame un traguito de una vez. Por petición popular, señores. Después de esos exitosos cortes que tuvimos con Gabriel Cordero sobre la vida de Leo Dan. Ah, pero mira. Vamos a apuntar Rafael, Leo Dan. Rafael. Julio Iglesias la semana pasada. Julio Iglesias, sí. Sí. Esos son. Esos son, sí. Lo que pasa es que hay entre esos cortes se mencionan otros personajes. Entre ellos estuvo Nino Bravo. Sí. Sí. Bien. Pues ahora toca hablar entonces de Camilo Sesto. Camilo Sesto. Sí, vamos a hablar del gran Camilo Sesto de España. Y esto motivado a algo que le está pasando a su hijo. Tú sabes que un hijo es la continuación de uno en la tierra. Todos tenemos que morir. Y si uno deja hijos, eso es como quien dice lo que acabo de decir, la continuación de uno en la tierra. Y este muchacho, Camilo Blanes Ornella se llama igual que su padre, porque su padre se llamaba Camilo Blanes Cortés, se puso de nombre artístico Camilo Sesto. Y entonces su hijo se llama así, Camilín le decían. Camilín le decían porque él ahora ya no se llama Camilo, ya él pidió que lo llamaran Sheila Devil, o sea, como Sheila Diablo, porque él se declaró mujer. Y tú sabes cómo es ahora en estos países europeos, que si tú te declaras mujer, ni siquiera pueden llamarte él, porque te pueden meter hasta preso, porque lo llamaste él y es ella. Claro. Y este muchacho ha tenido unos problemas terribles. Ese muchacho es una novela, una película de terror prácticamente. ¿El único hijo de Camilo Sesto? Sí, el único hijo de él, el único hijo que tuvo. Porque Camilo Sesto era un misterio, tuvo muchas situaciones. Vamos a explicarlas todas aquí. Sí. Y vamos a explicar el porqué de este muchacho está en esta situación tan deplorable. Podemos empezar desde el inicio. ¿Con sí, quién lo tuvo Camilo Sesto? Sí. Vamos a empezar con el mismo Camilo, cómo comenzó. Camilo comenzó, como yo dije en el corte anterior, el de Julio Iglesias. Camilo desde pequeño se visualizaba como cantante, porque él fue cantante en el coro de su escuela salesiana, de padres salesianos. Era la mejor voz de ahí y siempre tuvo esa vena artística. Él en los años 60, mediados de los 60, comenzó con un par de grupos de rock. Grupitos de rock, ¿no? Era rock fuerte, era rock así. Nueva Ola. Podría decir que sí, más o menos el mismo estilo. Los Dayton era el primer grupo, un grupo que eran compatriotas de él, del pueblo donde él nació, Alcoy, un pueblecito que pertenece a la provincia de Alicante, en España. Se fueron a la capital y luego tuvieron que volver, pero él se quedó en la capital. Ellos volvieron porque no tuvieron éxito. Después estaba en otro grupo que se llamaba Los Botines y él combinaba su labor de cantante en ese grupo con la pintura. Le gustaba pintar. En esa época, hablando de sus mujeres, por ejemplo, él tuvo una relación, comenzó con una novia que era una cantante de allá de España, era solamente popular allá en España, se llamaba Laura Casales, una rubia muy bonita. Él como que tenía debilidades por las rubias. Y la muchacha lo mudó. Él, tú sabes que le estaba yendo mal. Sí. Esos muchachos, los Botines, no era gran cosa que ganaban. Entonces. ¿Estamos en los 60? Estamos en los 60, 66 por ahí, sí. Cuando él tenía como 20 años solamente. Y ella se lo llevó para su apartamento donde ella vivía y hasta lo mantenía prácticamente. Pero luego él, con su grupito Los Botines, comenzó a hacerse cierto grado de popularidad. Tú sabes que él era un tipo, aparte de su talento, era un tipo atractivo, sí. Muy hermoso, alto y eso. Muchas chicas alrededor y ella comenzó a ponerse celosa y se convirtió en una tóxica totalmente, sí. Hasta el punto que hasta lo encerró en una ocasión en el apartamento que no podía salir. Sí.
Y él comenzó a gritar y a llamar por las ventanas y los amigos fueron, los sacaron, los rescataron y ahí él decidió, no, ya yo no puedo seguir con esta loca. Y se le fue. Entonces, luego conoce a una muchacha que no era artista, pero sí se convierte en un clásico porque él escribió una de sus famosas canciones, la canción Rosetta, que está en su primer álbum. La canción aquella, ay, 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 Rosetta. Muy famosa esa canción, Sí. que en el disco sencillo era respaldo de su gran éxito, Algo de mí. Él conoce a esa muchacha y la muchacha hizo lo mismo, lo mismito que hizo Laura Casales, lo mudó. Lo mudó a su apartamento también y lo mantenía prácticamente. Y le pasó exactamente igual. La muchacha quería matrimonio, él no quería porque lo que estaba era concentrado en su asunto del arte y de sus canciones. Y hasta que llegó un momento en que él dijo, no podemos seguir. Y ella se puso tan histérica que lo persiguió. Los amigos, creo que entre ellos estaba el cantante Juan Pardo, que fue el que le produjo su primer álbum. Todavía no habían comenzado en eso, pero estaban como cuadrándolo. Y cuando él la abandona, a esta muchacha Rosetta, ella lo persiguió en un carro que tenía. Los persiguió a ellos hasta la estación del metro y metió el carro con todo para allá adentro. Un desastre. Otra tóxica, ¿no? Sí, otra tóxica también. El caso es que él se libró de Rosetta, aunque luego en su primer álbum grabó la canción aquella que le escribió. El cantante Juan Pardo, como dije en la intervención mía anterior, la de Julio Iglesias, que cuando hicimos un pequeño paréntesis sobre Camilo Sesto, el cantante Juan Pardo, que se estaba dedicando a producir álbumes, le produjo ese primer álbum con canciones escritas por Camilo y canciones también escritas, un par de canciones escritas por el mismo Juan Pardo. Ahí entonces él se había puesto el nombre artístico con un pequeño demo, un pequeño disco sencillo que había tirado primero con el nombre de Camilo Sexto, porque es el sexto de la familia. Y se quiso poner Camilo Sexto con X. Con X. Sí, en el disquito sencillo, que yo lo llegué a tener hace muchos años, yo muchacho, que decía así, Camilo Sexto con X. Pero luego él, por asuntos se dice que es por asuntos de asuntos dialécticos de su región, de Alcoy, pero también se dice que fue porque él no quería que se confundiera con el Papa de entonces, que era el Papa Paulo VI. Sí, Pío. Que le llaman Pablo VI en español, pero en italiano era Paulo VI, ese famoso Papa. Sí. Entonces, para evitar que esa confusión, se puso sexto con ese. Y lanza su primer álbum, Algo de mí. Disculpa, pero que la anticatólico, ¿o qué? ¿Quién? Camilo VI. No. Que quería distanciarse del nombre del Papa. No. Él dice que como para que no lo confundan, para que no piensen de que fue por él. No por asunto de anticatolicismo, no. Tú sabes que antes que siga, muchas personas que están escuchando esto y quizás personas jóvenes, bueno, no tan jóvenes, pero que al escucharte decir estas historias de Camilo VI y esas relaciones amorosas y todo, se deben estar sorprendiendo porque muchas personas pensaban que Camilo VI no, a eso vamos, era del otro lado. A eso vamos más adelante, Ya. Con otros incidentes que sucedieron. Él graba su primer álbum, Algo de mí, éxito rotundo allá en España, y comenzó a tener éxito en América. Se va a Argentina, donde ganó mucha popularidad con ese álbum, y allá conoce a una actriz de allá, actriz y presentadora de televisión. Sí. Se llamaba Miriam Bell, apellido Bell ella. Entonces tuvieron un romance muy bonito, él la llevó a España y todo eso. Luego de que ellos se separaron por lo mismo. Ella quería matrimonio. Marian Bell no era Miriam, era Marian Bell. Se separaron por lo mismo, ella quería matrimonio y él, ya tú sabes, entonces peor todavía, ahora con tanto éxito, ahora sí tenía éxito de verdad, él no estaba en eso. Y
Y luego, posteriormente, ella dio una entrevista muy fea. Una entrevista muy fea que la hizo en su país y la repitió en España, en un programa de España, diciendo que ella, cuando conoció a Camilo, ella pensaba que se iba a encontrar con un macho ibérico. Entonces lo que se encuentra con este tipo que tiene una farsa de amigos que los rodeaban todo el tiempo, que no podían tener intimidad, ellos por eso, y luego ella veía que él la maquillaba y la peinaba y que dice, ¿cuándo se ha visto esto? Un hombre que le guste peinar a uno y maquillar a uno. Y ella lo afrontó, lo confrontó y le dijo, Camilo, pero ¿a ti te gustan los varones? Él dijo, no, yo lo que soy amante de la belleza. La belleza sea lo que sea belleza de una mujer o sea belleza de un hombre. Entonces ella dijo, porque a él le gustaban los dos sexos. Sí. Eso fue testimonio de ella. La gente en aquel tiempo lo asumió como que era asuntos de celos, porque ella lo dijo por celos y esas cosas. Pues, pero luego continuaremos con eso, con otro testimonio de otra de sus mujeres. En ese año de 72, él también lanza el álbum Solo un Hombre, por la dirección, o mejor dicho, la producción del mismo productor, Juan Pardo. Bueno, Juan Pardo. Sí. Ay. Otro super éxito. Pero yo no sé qué pasó, como dije en el corte anterior, el de Julio Iglesias, que vuelvo y repito, hicimos ese paréntesis de Camilo. Parece que con Juan Pardo pasó un problema grave, porque luego de esos dos álbumes exitosos que él está produciendo con Camilo, él se separó. Dijo que ya no iba a ser más el productor. A Camilo le preguntaron los músicos y los ejecutivos de la casa disquera, pero mira, necesitamos otro productor ahora. No, está bien. Yo puedo ser productor, porque él era muy inteligente. Él observó los pasos en la producción de Juan Pardo, aprendió cómo se hacía y él comenzó a producir sus discos a partir de ese momento. Y yo te digo que debe de haber algún problema grande entre ellos, porque ellos nunca más se mencionaron para nada. Ay, papá. Jamás. Hasta el final de los días de Camilo, todavía él fallece. Y tú sabes que siempre le piden su opinión a los demás artistas. Todos hablaron, todos lamentaron. Y Juan Pardo no apareció. Y Juan Pardo está ahí. Juan Pardo, O sea, que lo ayudó a salir de las dos primeras tóxicas. Sí, ¿no? Y que lo mandó al estrellato astronómico. Porque ese primer álbum de él y el segundo ya, él se convirtió en un super ídolo. Luego entonces vino el tercer álbum de él, que ya sí lo producía él mismo, el mismo Camilo, casi con la mayoría de todas sus canciones escritas por él, el álbum Algo Más, que lo llevó inclusive a participar con la canción del mismo nombre, Algo Más, al Festival de la OTI. Bueno, que quedó disque en quinto lugar, pero tú sabes lo que yo siempre he dicho con referente a esos concursos de la OTI, que cuando ven algo muy bueno, muy espectacular, disque no gana. Entonces recuerda a José, que quedó disque en tercer lugar. ¿Y quiénes fueron las que lo vencieron a él? Imagínate tú. No, cuidado que se ofenden los venezolanos con eso. Porque no, hombre, no. La primerísima. No puede ser la primerísima de lo que tú quieras, pero eso era de José. La primerísima le ganó a José. Impresionó, de verdad. Pero, entonces, con ese tercer álbum, como te dije, ya producido por Camilo VI, el éxito siguió catapultándolo hasta lo último. Vino el 74 y graba su cuarto álbum, el álbum Camilo, que parece un gran éxito. Tú sabes que existe lo que es grandes éxitos de un artista, que es una recopilación de sus álbumes originales, los éxitos de cada álbum. Tú agarras el álbum Camilo del 74 y ves tantas canciones éxitos que tú piensas que es un gran éxito y no te das cuenta que fue un álbum original. ¿Qué canciones tenemos ahí? Ese álbum, el que tiene Llueve sobre mojado. Y aunque llueva sobre mojado, Quieres ser mi amante, Adiós, la famosa canción Amor Libre. Wow. Inmensidad de canciones. Casi todo se pegó ahí. ¿En eso año? 74.
¿Qué teníamos ese año ahí ahí? ¿Quién eran los que estaban liderando? Lo que estaban liderando era el grupo de los Rafael, pero ya Ajá. Rafael venía, digamos, era la época de cuando él estaba cambiando la voz. Tú sabes que Rafael tiene dos voces. Oh. Rafael en la época del 74 para atrás, su voz es más aguda, más melodiosa. Y del 75 para arriba es la voz que más recuerda a la gente, esa voz fuerte y impresionante que tiene, como que la cambió ahí. Okay. O sea, estaba un poquito ahí en altos y bajos. Julio Iglesias venía en ascendencia fuerte. Nino Bravo había acabado de morir el año anterior. La competencia era fuerte. José eran sus años de ataque. Ya en el 74 José. Sí, pero José venía del 69 arrasando. ¿Verdad? Pero Camilo estaba dando pela. Claro, qué época, ¿no? Una época, mira, impresionante. Estaba Manolo Garbán también. Manolo Garbán, tremendo. Lo que mencioné en el corte anterior, Charles Aznavour, ya cantando en español. El Puma no, todavía. El Puma había terminado de salir de la Guillo Caracas Boy. ¿Recuerda de Guillo Frometa, el dominicano? Yo no sabía eso, viejo. Y ya estaba haciendo novelas. Que él estaba en Millos. Sí, wow. Él comenzó él sustituyó, el Puma sustituyó al gran Felipe Pirela. Sí, Pirela. A Felipe Pirela lo sustituyó en la Guillo Caracas Boy. Wow. Cuando Felipe Pirela se va para hacer su carrera de solista, exitosísima también, entran al Puma, nuevecito ahí. Y el público no le gustaba. No. El Puma dijo en una entrevista, o dicho en varias entrevistas, que cuando él salía a cantar, él cantaba sus canciones, trataba de hacerlo lo mejor posible, pero el público era una especie de aplauso por cumplir, y el público venía y le decía, Billo, ese tipo no prende. ¿Qué? No prende, no camina, ese era el término, de que no camina. Ese tipo no camina. Ahora que venía de sustituir a una estrella. Pero luego entonces el Puma con su disciplina, su hermosísima voz, su porte también, comenzó a hacer novelas y también a tener, bueno, ya comenzó a dejar la banda de Guillo Frometa y estaba solo. O sea, la competencia era fuerte para Camilo. Sin embargo, Camilo arrasó con todo. En ese año 74, 75 también tira su otro álbum. Para que no lo sepan, Guillo Frometa, dominicano. Fue huyendo de la dictadura de Trujillo y se convirtió en uno de los artistas icónicos de Venezuela. El creador prácticamente del merengue venezolano. Sí, sí. El Puma, voy a anotar el Puma porque el Puma tenemos que hacerle un programa especial también. Sí, lleva un programa especial porque se tiene muchos líos. Sí. Vamos. Pues el caso es que Camilo en el 75, con todo ese éxito ya acumulado, 5 álbumes tenía ya para ese momento, ya se había hecho rico, tenía varios milloncitos en el bolsillo. Él en los años, en el 71, 72, que cruzaba de un prontito a Inglaterra, a los estudios de grabación de Inglaterra, porque uno de los arreglistas principales, que era buscado por Juan Pardo, pero luego siguió con Camilo eran dos, Johnny Artis, un orquestador, un concertista, un gran músico inglés, y también Zach Lawrence, que también era inglés. Era lo que le hacían la mayoría de los arreglos musicales. Él escribía las canciones, entonces ellos hacían los arreglos, y como Johnny Artis tenía un estudio allá en Inglaterra que tenía mejor sonido que los estudios de España, él cruzaba de un prontito, sabe que España está ahí mismo. No, Inglaterra tenía el monopolio de los estudios más prestigiosos de grabación en esa época. Porque, imagínate, eran los estudios de la invasión inglesa. Sí, exacto. Y ahí grababan los Beatles, los Rolling Stones, todo ese tipo. El caso es que Camilo cruzaba de un prontito ahí y en la grabación para su segundo álbum, él asistió a ver la ópera rock Jesus Christ Superstar, que es Jesucristo Superestrella, la Pasión de Cristo, pero en ópera rock, media hippie. Él la vio en teatro y quedó impresionado
con la voz de Ian Gillan, de Ian Gillan. Ian Gillan. Ian Gillan es el que se pronuncia. Lo que pasa es que uno se Ian acostumbró Gillan. de chiquito que decían de que Ian. el vocalista de Jethro Tull es Ian Anderson. Ajá. El que hace el papel de Simon Templar después de Roger Moore es Ian Ogilvy. Ian Ogilvy. Entonces uno se quedó con ese Ian, pero en realidad es Ian que se pronuncia. Ian Gillan. Camilo se quedó impresionado con esa voz de Ian Gillan. De Deep Purple. Y esa actuación de Jesucristo ahí, que con tantas notas altas y todo eso, tan espectacular, ese show, que él dijo, ya, che, yo quisiera hacer eso algún día. ¿Año? Eso fue cuando él cruzó grabando su primero y segundo álbum entre el 71 y el 72. Él iba muchas veces y fue a varias funciones. Sí, ya Deep Purple era un fenómeno a nivel mundial. Sí, no, claro, sí, claro. de hace mucho. Él se quedó con eso. Se quedó con eso en mente. Para el 75, cuando ya él vio que tenía unos chelitos bien rendidos en el banco, entonces él cruzó a Inglaterra de nuevo, habló con Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que son los autores de esa obra, y compró los derechos para hacerla en español. Él le presentó su catálogo, mire, yo soy cantante de España, miren mis discos, muy bien. Ellos le vendieron la patente, los derechos, Sí. y él entonces volvió a España. Se buscó al músico Teddy Bautista, que era un músico de rock de aquella época allá en España, que fue que hizo las adaptaciones y la dirección musical y montó la obra allá. Siendo María Magdalena, en el papel de María Magdalena, nuestra Angelita Carrasco, Sí, que vivía en España cuando eso. Tiene que agradecerle a Camilo VI. Tiene que agradecerle a Camilo VI que le haya incluido claro. esto. Porque ella dice que ella lo conoció, no fue ahí, porque mucha gente piensa que fue ahí que lo conoció. Ella lo conoció en un programa en el cual, 2 años atrás, en el 73 por ahí, ella era corista y presentadora de un programa de televisión de allá. Él fue a cantar, él era el artista del momento en ese año. Y dice ella, palabras de ella misma, que él se ponía del lado de ella, del lado de las 2 muchachas que le servían de modelo, que estaba ella y otra, y él la miraba así, y ella decía, y ella se ponía nerviosa, ¿por qué este hombre me mira así? Una cosa que él era lo máximo en ese momento, y yo me puse nerviosa, y él como que le dijo 2 o 3 cosas, como, mira muchacha, tú te ves muy bonita. Pero luego entonces, cuando él hizo en el 75 las audiciones, para reclutar artistas para trabajar en la ópera, Jesucristo Superestrella. Entonces ella fue y él de inmediatamente la eligió a ella. Existieron otras que hizo prácticamente sí. Ella audicionó, claro está, pero él inmediatamente la eligió. Sí. Se denotaba que él como que estaba atraído por ella. Sí. Entonces él montó la obra, le puso el nombre de Jesucristo en español, Superstar, y le dejó el Superstar en inglés. Del otro lado del Atlántico, aquí en México, digo aquí no, pero en nuestro continente, en México, la cantante Yulisa, cantante de rock, ella de allá de México, montó la obra también. Ella había comprado los derechos. Yulisa es una cantante de rock mexicana de esa época. No es Yuli. No es Yuri. Yuri. Ok. Pues, Yulisa se llamaba, que era de rock nada más. Ella había comprado los derechos, así igual como hizo Camilo VI, en ese mismo año. Se lo vendieron. Ella hizo su adaptación con unas letras un poco diferentes, pero apegada a la traducción que las de Camilo. Buscó sus artistas mexicanos y utilizó a un Judas negro para parecer como la película, porque en el 73 los americanos habían hecho la obra en película. En película, que era una obra hippísima. Jesucristo hippie, ya tú sabes. Y entonces ya la hizo así. Ese artista, se me olvida el nombre, pero es un artista negro mexicano. Cantante. Muy bueno de rock. Él siempre fue rockero. Yo después lo llegué a ver cantando canciones de los Doors y eso. Vamos a ver si ubicamos fotografías de él para ponerlo, para que la gente lo vea. Sí, exactamente. Yulisa monta la obra allá a mitad, casi en verano, en México. Jesucristo Superestrella. Así mismo la llamo, completa en español. ¿Y no tuvo cantantes de renombre? No, eran todos rockeros. Ok. Sí.
Jesucristo Superestrella le puso así mismo entero en español. Entonces, al mismo tiempo, Camilo en España monta su Jesucristo Superstar. Y la de Yulisa pasó desapercibida. Imagínate. La de Camilo arropó todo. Y ahí fue cuando él entonces se consagró como la gran superestrella. Un rockstar prácticamente. En esa obra de Camilo, esa versión de Jesucristo Superstar, él era la estrella, ¿no? Él. Claro, él era Jesucristo. Sí, pero digo yo, de renombre. En el Sí, reparto, sí. ¿Quiénes estaban? Porque ahí el de más renombre era Teddy Bautista, que Ajá. era rockero. Los otros eran también artistas rockeros, pero no tenían ese renombre. El más renombrado era Teddy Bautista. Bueno. Angelita Carrasco no se podía decir no porque se todavía podía. hasta el momento ella no había grabado todos los grandes éxitos que hizo después. Okay. Fue tan exitosa que una empresa de navajas de afeitar, como él se tuvo que dejar la barba para hacer el papel de Jesucristo. No fue Gillette. Fue Gillette. Gillette, sí, Gillette. Gillette. Okay. No, yo lo que pasa es que no sabía que si se podía decir el nombre. Usted sabe cómo son ustedes. Oye, ahora, no se puede decir publicidad. Muchachos, pero aquí no. Yo no sé de eso, yo no sé de comunicación. Gillette, está bien. Bueno, le ofreció unos millones a él para que se afeitara, un anuncio, él los donó y todo eso. Y ahí su carrera que había estado en ascenso, se puso doble de ascenso. Ya tú sabes, Camilo era para arriba todo el tiempo. Luego grabó el álbum Rascos, el álbum Memorias, todo éxito tras éxito y tras éxito. Luego llegaron, esa fue la época de cuando él entró en una relación con la cantante de su coro, corista de él, que se llamaba Andrea Bronston. Andrea Bronston era hija de un afamado cineasta de allá de España. Y ella se dedicó, ella era corista de Camilo, y ellos tuvieron un tórrido romance que permaneció por 10 años. 10 años. 10 años juntos. Se separaron porque cuando él conoció a la... Oye, dicho por ella misma, decía ella, Camilo y yo tuvimos un romance abierto. ¿Cómo abierto? Sí. Yo vivía mi vida y él la de él, pero nos queríamos mucho. Y terminaron fue porque él conoció a Lourdes Ornella. Lourdes Ornella fue la madre de su hijo, de su único hijo. Él la conoció, esa muchacha era una fan de él, mexicana, Lourdes Ornella. Una mexicana vuelta loca que lo perseguía a todos los conciertos, como eran todas las fans de él. Y él tuvo un romance con ella. Ella salió embarazada y él la hizo abortar. Ella quedó deprimida por eso. Luego él se contactó con ella en esos viajes y ella vuelve y sale embarazada. Y en esta ocasión sí ella tuvo el hijo. Ella trabajaba con Lucía Méndez, con la gran Lucía Méndez de allá de México. Era secretaria de ella. Y Camilo supuestamente se desentendió de la barriga. Él parece como que tenía dudas. Okay. Pues, se fue para España, se desentendió. Lucía Méndez dice que ella le ayudó mucho a tener el hijo. Cuando el niño nació, Camilo viajó de nuevo a México. Cuando lo vio, porque el niño muy parecido a él, dijo, este es hijo mío, sí. Y ahí el hombre se emocionó con el niño. La tomó a ella, al niño, se los llevó para España. A los dos. A vivir con él. Viviendo él con Andrea Bronston. Y le propuso a Andrea Bronston, vamos a vivir todos aquí. ¡Oh! Y Andrea Bronston, a pesar de que ella dice que ellos tenían una relación abierta, como que cada quien daba su palito, pero ya eso iba a ser como un exceso. Y ella decidió que no. Ella se fue y lo dejó. Entonces, posteriormente, Andrea Bronston... Bueno, vamos a seguir con la trayectoria para después decir algo que ella dice. Okay. Sí. Llegaron los 80. Digo, ya habían llegado los 80 porque el niño nació en el 83. Los éxitos seguían. En esa época del 83, el álbum de él era el álbum Con Ganas, que tenía Mi Mundo Tú, Terciopelo y Piedra. Palo, todo lo que Camilo hacía era habla palo. hispana, o sea, él no pegó en otros países de otro idioma, ¿no? No, él en Japón, al igual que Julio Iglesias, él llegó a pegar, pero tengo entendido que era en español.
A los japoneses les gustaba su tono de voz en español, no como la iglesia que cantaba en japonés. Y quizá también lo ayudó la obra de Jesucristo Superstar Sí, en Japón. Efectivamente. ¿Verdad? La obra de Jesucristo Por el Superstar éxito de ayudó Deep. mucho en muchas partes. Claro. Por ejemplo, él grabó también temas en inglés, porque él aprendió inglés bien. Él estudió un poco en Inglaterra y lo perfeccionó en California. Se mudó para allá en un tiempo para estudiarlo. Lo supongo por el hecho de que Deep Purple es una de las bandas que tuvo más éxito inglesa en Japón. Y tomando en cuenta que su cantante fue la figura principal de esa obra. Sí. Tal vez por ahí. No, y que hay versiones también en japonés de Jesucristo Superestrella. Ah, bueno. Sí, porque esa obra la han hecho no se sabe en cuántos idiomas. Entonces Camilo luego decide separarse del mundo artístico. ¿En qué año? 87, por ahí 87, para dedicarse a su hijo. Pero entonces luego pasó algo que caramba. A mí no me gusta criticar a estos artistas que yo admiro tanto y él es uno de mis favoritos, pero pienso que fue un gravísimo error. Él le quitó prácticamente el niño a su mamá. A su mamá. La mamá era una muchacha con pocos recursos. No podía estar dando esos viajes a España. Claro. Pues, y él se quedó con el niño. Él dijo que no, que él atendía al niño y que se quedó con el niño. Un acto, yo diría, un poco egoísta, egocentrista de él, porque yo opino que, claro, lo ideal es que una persona se críe con su madre y su padre juntos, pero si no se puede, que se críe con su madre, con el apoyo del padre, ¿verdad? Porque siempre es como muy traumático para un niño creciendo no estar con su madre. Es más fácil llevar un niño sobrellevar el hecho de que no está con su padre y lo ve a veces en vacaciones o que el padre lo visita, a que sea la madre. Y más la actividad del padre. La actividad del padre, exactamente. Que no podía estar ahí presente, viajando tanto, que era una hermana de él que lo tenía que atender. Y eso. Y otras cosas después que voy a contar un poco más adelante. Entonces, él inclusive le puso una especie de bloqueo, impedimento, todo a la madre. Sin tener necesidad, porque si tú me dices que es que ella estaba impedida por problemas físicos o problemas de alguna adicción, pero no, era una mujer normal. Pero él quería tenerlo solo, el muchacho. Oh. Él hace una reaparición en el 92 por ahí, cuando ya el niño tenía como 5 años, el niño nació en el 83, tenía 9 años, 10, en el programa de Cristina, donde se veía muy diferente al Camilo que uno conoció en los años 70. En los años 70 tú veías a Camilo Sesto en entrevistas, en sus conciertos, en las veces que terminaba de cantar y hablaba. Se veía un tipo inteligente, se veía un tipo como con muchos valores, se veía alguien con los pies sobre la tierra, que no estaba borracho de su fama. Se veía una persona agradable. Tú ves, con mucha inteligencia se veía en sus planteamientos, en las cosas que decía. Sin embargo, cuando aparece en ese programa de Cristina, se veía un tipo arrogante, prepotente, altanero, como no sé, muy diferente al Camilo que uno todo el tiempo conoció. Pues, es tanto así que hubo un momento que Cristina le pregunta a él, Camilo, en este año, ya que tú piensas volver otra vez a grabar y eso, porque estaba dedicado a tu hijo, ¿cómo tú crees? La competencia está fuerte internacional, porque mira, por ejemplo, Michael Jackson, eso no importa, yo soy más blanco que él. Yo Ay, mi madre. Sí, él andaba con una bufanda en el cuello, haciendo unos movimientos, hasta sus movimientos corporales eran muy diferentes. O sea, el Camilo Sesto, usted puede buscar cualquier entrevista de Camilo Sesto de los 70 y principios de los 80 y lo busca de los 90 para arriba y usted va a ver dos personas totalmente diferentes. Yo recuerdo, y seguramente fue en esa misma época, principios de los 90, después de que salió en el show de Cristina, en el programa Sábado Sensacional, que lo llevaron y yo lo veo haciendo un tipo de mueca y sacando la lengua. Sacando la lengua, o sea, le cogió con eso. Y un manerismo exagerado. Y dice, ¿pero qué le pasa? Todo eso vino de los 90 para arriba. Cuando di que retornó
de su retiro para atender al hijo. Inclusive en ese programa de Cristina, él llevó al niño y en una le preguntó de que, ¿a quién es que tú más quieres en esta vida? Y el niño dijo, a ti. O sea, tú sabes que eso es desagradable. Usted está diciendo a un niño de que, ¿a quién es que tú más quieres? A mí, ¿verdad? No, y eso revela un sometimiento psicológico del niño. Sí, exactamente. De parte de él. Entonces, siguió grabando. Ya no era igual, ya no era lo mismo, ya no eran las mismas condiciones vocales, porque en esos años 70 él hizo alrededor, se le calculan como 6,000 conciertos en esas canciones de él que nada más la cantaba él solo. Tonos altos, rasgueo de la voz que hacía a veces. Una cosa tremenda. El hombre en el escenario era potentísimo, pero todo eso le fue deteriorando un poco la voz, que ya no tenía la misma potencia, pero era él. Él siguió trabajando, todo eso. Luego en el 2000, 2001, por ahí, tuvo un percance grave de salud con su hígado. Igual que Rafael, hubo que hacerle un trasplante de hígado. Oh, yeah. Sí, dicen producto de alcohol. ¿Sabes que a los españoles les gusta mucho tomar con la comida? Vino en la comida, vino en el desayuno, vino de merienda. Entonces quizá eso le afectó. Tuvo ese percance de salud. Y entonces ahí, esa fue ya la época mayor donde vinieron las famosas especulaciones con su vida privada, con su vida sexual. Se recordaba mucho lo que había dicho. La buscaron de nuevo a la primera, la noviecita esa de Argentina. Sí, pero supongo que tú dices que fue en los 2000 que vinieron las especulaciones, pero supongo yo que la gente, al verlo luego de su reaparición con este manerismo exagerado. No, ahí sí se intensifica. Ahí fue donde crecieron de verdad. Porque antes no. Antes no, había como esa cosa. Esta muchacha, la argentina, Belle, se le acusó como de que fue por celos, pues como él no quiso casarse con ella se inventó eso. ¿Se inventó qué? Porque eso no lo hemos dicho. ¿Se inventó qué? Ella en una entrevista dijo que cuando ella lo conoció, en esos años 73, 72, 73, ella se ilusionó con lo bello que era y que ella tenía la esperanza de que se encontró con un macho ibérico. Y resulta que él siempre estaba rodeado de amigos, de unos amigos raros, todo el tiempo ahí con él, y no teníamos intimidad. Y él le gustaba mucho peinarme y maquillarme, era muy atento, muy amable, pero todas estas cosas yo me las encontraba extraño. Entonces con estos amigos como una confiancita pasada. Y ella le preguntó a él, ¿pero qué es lo que pasa contigo? ¿A ti te gustan los hombres? Dice, bueno, a mí me gusta la belleza. Pero ¿cómo así? Me gusta la belleza, no importa que sea de una mujer o de un hombre. Y ahí, por eso yo te digo que él también estuvo con esos hombres. Allá se acusó mucho de que no, eso ella celosa, todo eso. Pero luego vino Andrea Bronson, la que era su corista, que tuvo la relación de 10 años con él, que se fue, que terminó la relación ya porque él le propuso estar junto con Lourdes Ornelas, el niño y ella también. Un harén. Sí. Posteriormente, hasta años después de su muerte, ahora mismo, allá la llevan a programas de España, que son chismosísimos los programas españoles, pero chismosísimos. Hablar de su relación con él, y ella decía, y ella confirmó, dice, no, Camilo era bisexual. Yo lo amé mucho, él era muy bueno, muy gran sentido del humor, muy detallista. Yo me sentía muy a gusto con él, pero él era bisexual. Él también le gustaba los hombres. Ella lo confirmó sí, ahí. Sí, entonces, ¿dónde tuvo también el mayor problema? Que él teniendo a su niño solo allá en España, supuestamente, según esas mujeres, él le gustaba mucho organizar fiestas salvajes. Bueno, entonces el niño se creció en ese ambiente. Mirando eso, mirando a su padre en ese asunto, tantos amigos. La misma Andrea Bronson decía, es que la casa de él vivía llena de amigos gays. Y a mí no me gustaba eso. Y mira que los españoles son muy liberales con eso. Sí. Y entonces, cuando él fallece,
en el 2019, su herencia completa se la deja al niño, a su hijo ya, un adulto de 30 y pico de años, casi 40. Estamos hablando de muchos millones. Sí, supuestamente 10 millones de euros en efectivo, propiedades y lo principal, los derechos de todas sus canciones. Todo ese dinero a disposición. El muchacho que tenía como un estilo un poco desorientado junto con él, tranquilo, pero como que no se veía como claro. Luego del fallecimiento de él, que él recibe toda esta herencia, se ha vuelto loco. Y es noticia casi todo el tiempo en España. Él sale en fotos con todos los dientes dañados, pero todos. Y él se ríe como descaradamente para que le vean eso. Dañado por las drogas, supongo. Sí, exactamente, porque él estuvo interno por asuntos de drogas. Sí. Se viste de mujer, ya dice que no le llamen Camilo, sino que le llamen Sheila Devil, que él es mujer. Tiene la casa siempre llena de unos amigos extraños ahí. Todos los días sale a los cajeros automáticos a retirar dinero y dicen que retira sumas exorbitantes, que las gasta. Esas son fiestas locas. Wow. Y lo último de él, o sea, la madre no podía acercársele. La madre ha tratado de que le pongan un bloqueo, de que él no pueda manejar la fortuna, pero él es mayor de edad. No hay forma. Y él no quiere tener comunicación con su madre. Él no quiere tener comunicación con nadie. Los periodistas a veces se le acercan y él lo ve, claro, como broma, y dice unas cosas incoherentes, anda en una patineta allá en España. Y lo último es que hace como alrededor de una semana y pico, un poquito más, lo atraparon que llevaba encima 13 gramos de polvo blanco. De droga, sí. Yeah. Entonces, ¿qué sucede? En España hay un límite que es de 7 gramos que tú puedes alegar, no, eso es para mi consumo, sí. Pero cuando se pasa de ahí, lo catalogan de narcotráfico y entonces él está afrontando juicios. Ahora mismo. Ahora mismo, que puede ser que le canten de que hasta 6, 7 años, algo así. Wow. Así está. Pero sí, yo he visto videos de él y a todas luces tiene problemas mentales. Muy serio. Sí, y de hecho, porque como tú dices, se parece mucho a su papá físicamente, ¿no? Y viéndolo, la mirada y esas, el manerismo y esas cosas, me recuerda mucho esa imagen que te digo que yo nunca olvido, esa imagen de Camilo VI, mediados de los 90, en Sábado Sensacional, que, oye, puso a mucha gente a pensar de si Camilo VI estaba sufriendo de alguna enfermedad mental. Sí, sí, claro. El que quiera puede ver la diferencia que estoy diciendo. Sí. Que busque cualquier entrevista, cualquier participación de él en sus conciertos, las veces que habla y las entrevistas también. La diferencia entre cómo él se manejaba en los 70 y después de los 90. Que busque, que vea la comparación para que vea, va a haber 2 personas totalmente diferentes. Bien. ¿Cómo murió Camilo VI? Camilo estaba pasando por varios problemas. Había tenido una caída que se rompió el tobillo bregando con unos libros en su casa. Le hicieron una operación y dice que eso causó que se deteriorara más su salud porque tenía principalmente problemas renales. Tú sabes, cuando tú comienzas a tener problemas renales, muchas veces eso pasa por poco consumo de agua. Tú por enfermedades que a veces tú no sabes cuáles son y por la edad comienzas a perder como la sensibilidad de tener sed. Tú comienzas a ingerir poca agua, pero la conciencia te dice a ti, no estoy bebiendo poca agua, déjame beber agua, aunque no tenga deseo. Pero cuando una persona está en un estado como el de él, que él se veía no muy coherente en sus últimos años, parece que se descuidó más con eso y entonces él, al final tuvo un fallo renal que fue lo que lo llevó a la muerte. Bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes a los comentarios para que tus fans soliciten qué otro artista. Yo anoté ya el Puma aquí. Me parece que el Puma, hablar del Puma es una buena oportunidad para tocar prácticamente toda una época. Y una época
que al target que sigue La Quinta Pata seguramente le va a interesar porque la vivió, ¿no? Sí. Y el Puma fue una parte importante de la cultura pop aquí en la República Dominicana. Gabriel Cordero, nuestro experto en cultura pop, nos ha dado pues casi la biografía del señor Camilo VI, uno de los cantantes más importantes de habla hispana.